Son las 6 de la mañana en el condado de Washtenaw, Michigan. Las hojas están a medio caer. Henry Voss está parado en el borde de un bosque de 32 hectáreas que su abuelo compró durante la administración Eisenhower. Ha recorrido ese bosque cada otoño durante 51 años. Se detiene bajo un fresno muerto de 12 metros de altura. La corteza ya se desprende en láminas pálidas. Y escucha. Lo que oye es algo que no ha escuchado en este bosque, con este volumen, en toda su vida adulta. Martilleo. Seco, duro, mecánico. No un pájaro, 6, quizás 8, superpuestos en un sonido continuo. Lo dice en voz alta, como habla un hombre consigo mismo en el monte. Volvieron. No es el primer propietario que dice esto, ni siquiera el 100º. Y lo que está matando al escarabajo que mató sus fresnos no es un químico, no es una inyección, no es una cuarentena federal. Es algo que ya estaba aquí, algo que nunca notamos que se había ido, y que no costó absolutamente nada. En el verano de 2002, 2 trabajadores forestales en un suburbio de Detroit notaron que miles de fresnos en la misma cuadra morían al mismo tiempo. Cortaron uno. Bajo la corteza, encontraron un escarabajo que nadie reconocía. Pequeño, angosto, del color de un centavo nuevo sumergido en sulfato de cobre. Verde metálico brillante. Era Agrillus planipenis, el barrenador esmeralda del fresno, nativo del este de China, casi con certeza llegado en cajones de madera años antes de que alguien lo notara. Para 2003 ya había cruzado a Ohio, para 2004 a Indiana, para 2008 a Pensilvania, para 2014 hasta Texas, para 2018 cruzando las rocosas hacia Oregón. Hasta este año, el barrenador esmeralda del fresno está presente en más de 36 estados de EE.UU y 5 provincias canadienses. La mecánica con la que mata un árbol es simple y exacta. La hembra deposita sus huevos en las grietas de la corteza. Las larvas eclosionan, perforan hacia adentro y comienzan a trazar galerías serpenteantes a través del floema, la capa de tejido que transporta el azúcar de las hojas hacia las raíces. Un fresno gravemente infestado ya no puede mover su propio alimento. Muere de hambre en pie de arriba hacia abajo, generalmente en 2 a 4 años. El daño no era teórico. Norteamérica tiene un estimado de 8.000 millones de fresnos. Para 2026, el barrenador esmeralda ha matado más de 100 millones de ellos. El Servicio Forestal de EEUU proyectó un daño económico total de unos 12.500 millones de dólares para 2020. La cifra real ahora es mayor. Los gobiernos federales y estatales respondieron con todo lo que tenían. Cuarentenas sobre el movimiento de leña, prohibiciones para transportar troncos de fresno entre estados, multas de $25 por una sola pieza de leña contaminada, inyecciones de imidacloprid a entre $100 y $300 por árbol, cada 2 años, para cada ejemplar que valiera la pena salvar. El Departamento de Agricultura de EEU gastó más de $40 millones anuales en programas contra el barrenador en su momento pico, y no se detuvo. Entonces, alrededor de 2009, ornitólogos que analizaban datos completamente distintos empezaron a notar algo que no podían explicar. El doctor Andrew Liebhold ha pasado la mayor parte de su carrera en la Estación de Investigación del Norte del Servicio Forestal de EEUU, estudiando cómo los insectos no nativos se desplazan por los bosques norteamericanos. A finales de los 2000, revisaba datos del conteo navideño de aves, el que voluntarios de toda América han recopilado durante más de 100 años, junto con datos del proyecto Feeder Watch, un programa de ciencia ciudadana de la Universidad Cornell. No buscaba al barrenador esmeralda, buscaba cambios en poblaciones de aves. Lo que encontró fue una anomalía numérica que no debería haber estado ahí. En los condados donde el barrenador esmeralda estaba devastando los bosques de fresno con máxima intensidad, 4 especies de aves no se comportaban como aves que normalmente se comportan ante una catástrofe ecológica. No estaban disminuyendo, estaban aumentando, con fuerza, de manera sostenida, año tras año, exactamente en el corredor por donde se desplazaba el escarabajo.
3 de esas especies eran pájaros carpinteros. La cuarta era otra cosa. El artículo era sobrio, como lo son los artículos científicos, pero los datos debajo de él no lo eran. Algo estaba ocurriendo en el bosque que ninguna cuarentena, ningún programa federal, ninguna campaña de inyecciones había logrado. Ese mismo año, un entomólogo llamado David Kappert llevaba tiempo talando fresnos infestados en Michigan y pelando la corteza metro a metro, contando larvas. Encontró algo que el título de su artículo describía, con una honestidad poco científica, como un festín. No todas las larvas bajo la corteza estaban vivas. La mayoría, en algunos rodales, no lo estaban. Hasta el 95% de las larvas del barrenador esmeralda habían sido matadas y extraídas de sus galerías, muertas por algo que había estado golpeando la corteza desde afuera. Lo que siguió fue una década de corteza pelada, cámaras trampa y análisis de contenido estomacal que confirmó algo que Henry Voss ya sabía de escuchar. 3 oleadas separadas de depredadores nativos habían entrado silenciosamente a una guerra que el gobierno estaba perdiendo. 3 oleadas, todas nativas, todas haciendo cosas distintas, y juntas, cerrando todas las puertas a la vez. La primera oleada fueron los perforadores, el pájaro carpintero velloso, Leuconotopicus villosus, de unos 23 centímetros, blanco y negro barrado, el martillo del bosque de madera dura del este, capaz de golpear la corteza 20 veces por segundo. A su lado, más pequeño, el pájaro carpintero peludo, Dryobates pubescens, el carpintero más pequeño de Norteamérica, 13 centímetros, especializado en ramas angostas y corteza delgada, las partes del árbol a las que el velloso no llega con eficiencia. Durante la mayor parte del siglo XX, estas 2 especies habían sido abundantes, pero sin mayor protagonismo, aves comunes en los comederos, sonido de fondo. Nadie las estudiaba con ninguna urgencia. Luego las cámaras captaron lo que realmente hacían. Un pájaro carpintero velloso, cazando barrenador esmeralda, no golpea al azar. Se mueve lentamente a lo largo del tronco vertical, con la cabeza ladeada, escuchando. Las larvas bajo la corteza generan vibraciones tenues mientras mastican el floema. El ave localiza la galería por el sonido. Luego, en una sola ráfaga sostenida, no un picoteo aleatorio, sino una excavación precisa, cincela entre 2 y 5 centímetros de corteza muerta y extrae la larva con una lengua de 10 centímetros de largo, rematada con púas orientadas hacia atrás que funcionan como un anzuelo. En rodales gravemente infestados de Michigan, los investigadores documentaron hasta el 95% de las larvas eliminadas en el tercio superior del tronco. No depredadas parcialmente, eliminadas. Un efecto secundario apareció en la firma visual de la propia corteza. Donde los carpinteros habían cazado, la capa exterior quedaba pelada limpia, y la corteza interior más clara quedaba expuesta en manchas pálidas del tamaño de la palma de una mano. Los forestales llaman a esto blanqueo. Un fresno blanqueado, en el contexto adecuado, es una de las mejores señales que se pueden encontrar de que el complejo de depredadores está haciendo su trabajo. Pero los perforadores no pueden alcanzarlo todo. No pueden trabajar las ramas más pequeñas, donde cada primavera eclosionan larvas nuevas. No pueden trabajar las grietas en la corteza, donde los huevos esperan antes de que las larvas perforen hacia adentro. Los perforadores habían recortado la población, pero algo en la superficie necesitaba hacerse cargo de lo que ellos no podían alcanzar. Vale la pena decirlo en voz alta. ¿Contra qué no puede defenderse el cuerpo de una larva del barrenador esmeralda? En su rango nativo en el este de China, el barrenador esmeralda evolucionó junto a depredadores específicos que cazaban en partes específicas del árbol. Avispas parasitoides asiáticas, carpinteros asiáticos, un complejo de depredadores que lo mantuvo en baja densidad durante millones de años. En Norteamérica ese complejo no estaba, pero lo que sí había aquí resultó ser suficiente. Los pájaros carpinteros norteamericanos y los forrajeadores de corteza llevaban decenas de miles de años cazando escarabajos barrenadores nativos.
La mecánica ya estaba grabada en ellos. No necesitaban evolucionar un comportamiento nuevo. Solo necesitaban una nueva fuente de alimento, abundante, predecible, ubicada exactamente donde sus instintos les decían buscar. El barrenador Esmeralda era esa fuente de alimento. Y cuando llegó, 3 estrategias de caza distintas resultaron solaparse a la perfección. En el artículo de Koenig de 2013, el carpintero de vientre rojo mostró el mayor aumento sostenido de población de las 4 especies estudiadas. No en la temporada de reproducción. En invierno, cuando la fruta escaseaba y las aves cambiaban en masa a cazar larvas en fresnos muertos y moribundos. No perforaban como perfora un carpintero velloso. Picoteaban en los orificios de salida, en las grietas, en la corteza superficial. Pero la verdadera sorpresa fue el cuarto pájaro en el conjunto de datos, el trepador pecho blanco, Sita carolinensis, pequeño, azul grisáceo, famoso por una sola cosa: correr cabeza abajo por el tronco de un árbol, el único pájaro del continente que lo hace de manera confiable. El trepador pecho blanco no puede perforar. No tiene la anatomía de cráneo para eso. No tiene la forma del pico. Lo que tiene es una ventaja peculiar. Al moverse cabeza abajo por el tronco, ve la corteza desde un ángulo que ningún carpintero puede ver. Encuentra los orificios de salida que los carpinteros ya perforaron y trabaja sobre ellos. Extrae las larvas que quedaron expuestas pero no extraídas. Limpia. El trepador es, en efecto, un subcontratista que trabaja en una obra que los carpinteros abrieron. Esto es lo que hace críticos a los rebuscadores. Los perforadores adelgazan la población profunda. Los rebuscadores trabajan la superficie y las aperturas. Juntos, cubren toda la cara vertical del árbol, desde el dosel hasta el cuello de la raíz. Nada escapa a ambas capas. Si alguna vez han talado un fresno muerto y pelado su corteza, saben cómo luce el interior de uno en Michigan u Ohio ahora mismo. Se toma un cuchillo de desbastar. Se empieza a la altura del pecho. Se pasa la hoja siguiendo el grano y se levanta la corteza muerta en largas láminas secas del color de papel viejo. Lo que hay debajo no es un cilindro limpio de madera, es un mapa, una red de surcos serpenteantes tallados en la albura, galería tras galería, cada una con la forma de una lenta letra S, la firma de Agrillus planipenis. Y en esas galerías se encuentra la evidencia. Se encuentran larvas todavía en su lugar, muertas, resecas, con las pequeñas marcas en forma de V de un carpintero justo sobre la cabeza. Se encuentran galerías vacías que terminan abruptamente en un orificio perforado desde afuera, sitios de extracción. Se encuentran los orificios de salida en forma de D de los escarabajos que escaparon, de 3 a 4 milímetros de ancho, tope plano, base curva, como una huella digital, y una parte de esa historia es algo que quizás reconocerán en su propio taller. La madera de fresno no pierde su resistencia porque el árbol haya muerto. Operadores de recuperación en Michigan, Ohio e Indiana llevan más de una década rescatando fresno muerto por el barrenador. La madera va a Bates de béisbol. Louisville Slugger todavía la usa. Mangos de herramientas. Pisos de madera dura. Armarios. Solo en Michigan, el mercado de madera rescatada mueve un estimado de entre 30 y 50 millones de dólares anuales. El árbol que mató el escarabajo sigue haciendo trabajo útil. Las pérdidas del bosque se convierten en material de otro. Hay un tercer depredador en esta historia, el que casi nadie ve. Es una avispa. Otrorhynchium capaertii, nombrada en honor a David Capaert, el entomólogo que documentó por primera vez su ataque sobre el barrenador Esmeralda en Michigan en 2005. Nativa de Norteamérica, ya estaba aquí mucho antes de que el escarabajo llegara. Otrorhynchium es lo que los entomólogos llaman un parasitoide idiobionte. La hembra encuentra una larva del barrenador escuchando con sus antenas sobre la corteza, detectando las vibraciones de la larva masticando dentro de su galería. Cuando encuentra una, hace algo que la mayoría de las personas no creería posible. Perfora. Su ovipositor
El órgano largo y delgado que otras avispas usan para depositar huevos está reforzado con quitina enriquecida con metales e impulsado por músculos abdominales, y lo usa como un punzón. Lo clava a través de centímetros de corteza sólida y directo al cuerpo de la larva que está debajo. Deposita su huevo directamente dentro del hospedero. Su propia larva eclosiona dentro de la larva del barrenador y la consume desde adentro hacia afuera. Nació para perforar. Desde que Kappa Earth la identificó por primera vez, Otrorynchium ha sido documentada parasitando larvas del barrenador esmeralda a tasas significativas en el Alto Medio Oeste, el Noreste y partes de Ontario. Es una generalista nativa que encontró en el barrenador un hospedero casi perfecto. El resultado es una pirámide de depredación completa. Los carpinteros toman las larvas en las galerías profundas. Los trepadores y los carpinteros de vientre rojo toman la superficie. Otrorynchium toma lo que las aves no pueden alcanzar, las larvas en el tejido vivo detrás de la corteza, antes de que emerjan. 3 grupos de depredadores nativos, 3 capas distintas del árbol, cerrando todas las puertas a la vez. Esto es lo que ningún programa gubernamental logró diseñar jamás, no porque fuera complicado, sino porque durante 100 años nunca nos molestamos en preguntar qué había ya en nuestros bosques. El rodal de Henry Voss no es el único. El mismo patrón aparece ahora en Michigan, Ohio, Indiana, Pensilvania y el norte del estado de Nueva York. En los condados donde el barrenador esmeralda lleva 15 años o más, los fresnos jóvenes, los de entre 2 y 4 metros de altura, están empezando a sobrevivir. No todos, pero más de lo que predecían los modelos tempranos. Los forestales los llaman fresnos persistentes. Árboles que han convivido con la presión del barrenador el tiempo suficiente para que el complejo de depredadores haya reducido la densidad del escarabajo a un nivel que el árbol puede tolerar. En los primeros condados infestados, alrededor de Detroit, los datos son los más claros. El reclutamiento de fresno ya no es 0, está subiendo. Ninguna cuarentena logró esto. Ningún programa de inyecciones logró esto. Ninguna liberación de control biológico logró esto por sí sola. Lo que lo logró fue el trabajo lento, sin registro, de aves y una avispa que nunca notamos que estaban aquí todo el tiempo. Son las 4 de la tarde de vuelta en el condado de Washtenaw. Henry Voss camina el mismo sendero de regreso a su camioneta. Se detiene una última vez, esta vez no bajo un árbol alto y muerto, sino frente a un fresno joven de poco más de medio metro, creciendo entre el mantillo a los pies de su propio padre muerto. Se agacha. Pasa su pulgar por la corteza. El árbol joven tiene algunos orificios de salida en forma de D cerca de la base, viejos, del año en que el escarabajo pasó por este rodal con toda su intensidad. Pero justo encima, en la corteza lisa y viva, hay 2 pequeñas marcas en forma de V, recientes, tan frescas que la madera debajo todavía está pálida. Un pájaro carpintero velloso ha estado trabajando este árbol joven. Y también, casi con certeza, una avispa del tamaño de una aguja de coser. El árbol sigue vivo. Sobre su cabeza el martilleo vuelve a comenzar. 2 pájaros, luego 3, luego más de los que puede contar. Él mira el árbol joven en la luz de la tarde. El bosque no necesita que lo rescaten, dice, más al árbol que a sí mismo. Solo necesitaba suficiente tiempo, y suficientes pájaros, y suficientes avispas que nunca notamos. Gastamos $12.500 millones intentando matar al escarabajo. El bosque ya lo estaba haciendo. Solo teníamos que dejar de talar los árboles el tiempo suficiente para que los pájaros encontraran su camino de regreso.